Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Grandes abrazos. Mi video de hoy es continuación de otros dos videos anteriores que yo les compartí. Todo producto de mi consulta, de mi inquietud, de averiguar por mi propia cuenta, no porque me lo digan otras personas o porque me lo digan hace tiempo ya yo no voy a las iglesias, pero he tenido esa inquietud y, y el conocimiento que yo he adquirido más ahora es que han habido maestros que han venido aquí a nuestro planeta Tierra a darnos su sabiduría, sus enseñanzas. Pero el que más conocemos nosotros es Jesús. Y el video de hoy se llama ¿Fue por nosotros o ellos lo mataron? Entonces, voy a ponerles un video. Yo grabé, como por esta época es lo de creo que ahorita en abril, a mediados de abril, ya se me ha olvidado porque ya no participo así como antes, eh, sobre las películas que salen sobre la pasión y crucifixión y resurrección de Jesús, el Cristo, Jesucristo le llaman en las religiones. Yo le llamo Jesús el Cristo por lo que he aprendido y ah, hice dos videos anteriores, hice uno sobre la historia de cómo se ha creado esto de la Semana Santa, de dónde las religiones desde dónde la iglesia primitiva, cristiana primitiva, hasta la iglesia que soy. Todo esto ha sido un proceso de consulta, con la cual me ha llevado a comprender de que en las Semanas Santas, también quién creó la Semana Santa, pues todo eso me ha llevado a comprender que todo ha sido del hombre, de creando religiones. Y partió desde el siglo primero, después de que Jesús el Cristo, una breve reseña, yo les invito a que se vayan a ver los videos, fueron una serie de 3 videos. En el último hago la conclusión, mi criterio, conclusión y criterio de los dos videos anteriores sobre mm, cómo es que desde el primer siglo hasta nuestra actualidad, cómo se fue creando todo eso de las religiones, que eso no fue lo que Jesús quiso. Entonces yo les invito a que vayan a esos videos, la iglesia cristiana primitiva, y nos vamos a dar cuenta también para poder también comprender esto que les voy a hablar hoy. Es como una secuencia de consultar primero la historia para yo comprender el presente, para yo entender el por qué yo no voy a iglesias, pero que sé que existe eh, Jesús el Cristo, sé que existe otros maestros, ¿sí? Entonces eso me da a entender todo a través de mi conocimiento, de mi experiencia. Imagínense que por estas épocas sí uno se va y va a la Semana Santa. Yo me acuerdo que yo vivía la Semana Santa, iba a las películas. Las películas son realizadas por los directores cinematográficos y también son recogidas de las evangelios, de las diferentes Biblias que hay. Según el director que esté dirigiendo eso, pues va a hacer sus películas, ¿sí? Entonces, una de las más conocidas y última que salió el año pasado, creo, fue La Pasión y Crucifixión por Mel Gibson, que algunos le criticaron que era muy violenta, pero bueno, no me voy a enfocar en eso, sino que hay que entender que esas son películas que realizan a través de de acuerdo al enfoque que tenga el director. Hay algunos, esa de los elegidos, también es una que fue sacada y de dónde fue la fuente. Yo estuve consultando todo eso y la fuente pues dice que de los elegidos, que le dicen chosen, de chosen, aquí.
es porque un pastor le dio los documentos para que sacaran las películas. Entonces, es como enfocarnos en eso, ¿no? Verla, pero de ser bien realistas que todo esto es sacado de, sí, de algunos de los evangelios, les quitan, le ponen. El ejercicio que yo he tomado con esto, ya cuando veo las películas, ya no las veo, sino que lo que yo hacía antes de participar en estos eventos a lo que yo veo ahora, me lleva a una concientización de, de que realmente lo que debemos tomar de todas estas escrituras son los mensajes que nos dejan. Cuando yo hice ese video de la reseña histórica de quién, de dónde viene la iglesia primitiva, quién creó la Semana Santa y todo eso, nos podemos dar cuenta nosotros de que la primera iglesia primitiva que fue formada por los seguidores, los discípulos y los apóstoles de Jesús el Cristo, unos cuantos que quedaron de apóstoles y los seguidores, todo esto, en el concilio de Nicea, cuando ya eso fue una persecución, ahí, ahí está bien la historia, por favor, yo les invito a que la vean, a que vean estos videos. Y hubo mucha persecución porque hubo muchos diferentes criterios, hubo mucha división ya después de la iglesia cristiana. La primitiva, sí, ellos tenían como un poco de unión, pero ya cuando se fueron mezclando, por ejemplo, ah, los, los de las judaísmo, todo esto, pues ellos empezaron a meter otras cosas cuando ya hicieron el concilio de Nicea, ya todo esto se empezó, tantas creencias habían ya que cuando Constantino unió todo esto, pues se mezcló lo del judaísmo, de las creencias de Moisés, de las tablas de Moisés, del Dios de Jehová, Antiguo Testamento, y empezó también ya los del este emperador Constantino, que él adoraba a un dios Mitra, los mitrayos, y también los de los cristianos ya que quedaron posteriormente, y todo esto lo unieron, y entonces todo eso fue una mezcla, así que las escrituras contienen, la Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces todo eso lo han unido. Y cuando uno ese se pone a leerlo, yo he encontrado contradicciones, contradicciones. Entonces los que hacen las películas pues también van a tener un mezcla allí, ¿no? Mezcla allí como lo que he podido observar cuando hacen las películas. Entonces han dejado por fuera algunos libros o escrituras que, que daban muchas enseñanzas y que no les convenía a la época, a esa época romana y después judaica que se unieron, ya después unieron los, el judaísmo junto con los romanos, ellos ejercían la religión, la fe, y los romanos por otro lado también, y así ellos organizaban el Estado, la política y las religiones judaicas con los de Sanedrín, ellos pues formaban la religión. Entonces hubo allí una mezcla que ya solo venía la fe de ellos eh, por la parte de su Dios Moisés, por la parte de su Dios de Jehová, el cual le presentó las tablas y mandamientos a Moisés. Entonces se fue desglosando toda esa fe por ese lado que hoy existe. Hoy existe todo eso, es así, actualmente. Entonces, pues lo que yo empiezo a mirar en estas películas es entender el mensaje que Jesús, el Cristo, dio cuando vino. Por ejemplo, mira, hay partes que cuando uno la ve, nosotros solamente, yo lo digo porque yo lo pasé, o sea, yo hago esto es por eso, yo pasé eso, yo veía las películas y yo por esa época de la Semana Santa, yo lloraba viéndolo ahí que lo golpeaban, que por él, él venía a salvarnos, ahí lo muestran todo, que él muere por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros aprendemos ahí, a través de lo que nos dicen en las religiones y a través de las películas. Entonces, así quedamos con nuestras creencias, esas son nuestras creencias. Pero entonces, al mismo tiempo, puedo
capturar el mensaje que realmente Jesús el Cristo daba. Entonces aquí voy a mirar aquí esta partecita aquí, vea. Aquí me voy a hacer para un lado. Venido por mi propia cuenta. Si no, él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y es padre de la mentira. Es muy, muy importante nosotros ser conscientes. Porque ellos siguen a Jehová. Los que están allí, bueno, los que estaban allí en esa época, los sacerdotes, los de Sanedrín y toda esa gente que seguía esa religión, ellos, su Dios es Jehová. Y Jehová hace parte del Antiguo Testamento y actualmente hoy lo siguen. Actualmente las iglesias están adorando. Y miren lo que Jesús decía. Ustedes siguen al Dios, que es el diablo, que realmente no es, odia la naturaleza, que no tiene la verdad. Entonces, eso es bien importante porque ¿de dónde vienen Moisés, Abraham, adorando a Jehová? Si Jesús está diciendo que ustedes siguen Dios del diablo. Entonces, es muy importante, vamos apuntando a eso para poder ir captando los mensajes que Jesús daba, esas partes que eran las que hay que capturar, ¿sí? Lo que nos quería enseñar. Seguimos. Pues ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios. Tenemos razón cuando decimos que es samaritano y que eres un demonio. Y todos murieron sus profetas que alababan a su Dios todavía. Jesús vino a enseñar lo contrario. Su Padre vive, nuestro Padre vive. Entonces, esta parte que actualmente la están enseñando las religiones, mezclando allí que las tablas de los mandamientos de Moisés, que le dio Jehová a Moisés, esas adoraciones todavía siguen. Y Jesús vino a enseñar cuál era el Dios de verdad. O sea, sigamos aquí. Entonces allí le dicen por eso que él es un loco, es un blasfemo. Aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Antes que Abraham naciera, yo soy. Es un blasfemo. Bueno, allí todo el pueblo de la religión del judaísmo, y junto con sus sacerdotes, van a ver ahorita con lo que piden los sacerdotes también, como están ellos con su Dios de Jehová, ellos no permitían otra cosa diferente, era un blasfemo lo que dijeran otras cosas diferentes. Y Jesús fue muy claro, lo enseñó. Entonces, cuando le dice él, yo, antes de Abraham, yo soy, es porque él viene del Dios verdadero, de la vida. Y él estuvo antes que los profetas, porque la información la escondieron en los libros que escondieron, que le llaman apócrifos, perdón la redundancia. Ahí está mucha información que actualmente ya se está dando a conocer. ¿Qué quiere decir antes de Abraham y de Moisés? Yo soy. Sí, entonces, antes de que vinieran otros aquí a invadir nuestro planeta, Jesús hace parte del Padre. Entonces, yo soy. Ya después todo eso, después de él estuvo antes y está la información que debemos estudiarla, que después se la voy a mostrar. El yo soy. Yo soy el Cristo, el que vengo aquí a dar la verdad de mi Padre. El Padre que es el Dios de verdad. Bueno, no Dios, porque se le dice Dios, no tiene nombre, pero después también está escrito eso y no lo han mostrado. Entonces, por eso él dice, antes de Moisés y de Abraham, yo soy. Eso no se comprende, en esa época menos se comprendía, ahorita sí, porque podemos sentar a estudiar los documentos que no han querido mostrar. Entonces, el yo soy, que nos lo vino a enseñar él también a nosotros, cómo nosotros podemos también entrar ese yo soy. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió me ha ordenado lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Debe seguir a donde vaya. Era el temor que tenían ya los propios sacerdotes con su Dios Jehová. Ahí ya empezó ya la persecución porque ellos ya no podían más. Ya esa parte donde él entra al templo y todo eso también ya la pasaron, porque yo no lo voy a grabar todo esto, pero eso ya es muy conocido en las películas. Ya ellos no podían más, ya tenían mucho temor y no querían perder su poder ahí en Roma. Entonces, van a aprovechar
la fiesta de Pascuas, la que le llaman la Semana Santa. Van a aprovechar porque en su ley de Moisés, en las leyes de Moisés dictadas por el Jehová, en cada Pascua ellos hacen sacrificios y matan a un cordero y sacrifican a un cordero para el perdón de los pecados y para alabar a Jehová. Entonces ellos van a tomar por eso le llamaron el cordero a Jesús el Cristo, porque en esa fiesta se hacía esas cosas. Reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he hablado mal, entonces ¿cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegaste? Bueno, ahí se lo devolvió Caifás a Poncio Pilato para que le dé muerte, porque son ellos, los sacerdotes, los de Sanedrín, del judaísmo, los que mandaron el pueblo y todo su pueblo. Bueno, habían unos pocos que no querían, bueno, los que seguían a Jesús el Cristo eran gran mayoría, y son ellos, el sacerdocio, los que lo mandaron a matar. A este hombre no se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Poncio Pilato desde un principio no quiso hacer eso, porque él sentía en el fondo algo de él, que él decía la verdad y reconocía lo que Jesús el Cristo dijo, pero Poncio Pilato tuvo mucho temor después, porque realmente estos sacerdotes le aplicaron de que tenía que reconocer la ley del César, y si no, pues sería peor para él. Entonces, miren como los sacerdotes del Sanedrín amedrantaron a Poncio Pilato. En la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Miren, aquí se lo traigo, para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Miren, ahí tienen a este hombre. ¡Crucifícalo! 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 Pues llévenselo, ustedes crucifíquenlo, porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley dice que debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. ¿De dónde eres tú? Aquí está su rey. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Quiera que seas rey, es un enemigo del emperador. Ahí quiero llegar yo. Ese fue el plan de Caifás, preocupado y que ya no podían hacer, qué iban a hacer con ese hombre, que era una amenaza, porque si no Roma les iba a sacar de ahí, si habían perdido sus seguidores de la religión de su Dios. Pues es eso de que en la época de Pascuas, que todavía se sigue celebrando, época de Pascuas y de semanas, que la convirtieron en Semana Santa, es eso. En la ley de Moisés, siempre han celebrado, después de la liberación de los judíos y la promesa que le hizo Dios Jehová a ellos, que cada semana de Pascua ellos librarían a alguien que haya sido condenado, lo librarían. Eso es lo que le concedía a Roma a ellos, y también por la crucifixión del Cordero, que lo consideraron a Jesús el Cristo. Yo les invito a que realmente investiguemos. Para mí, sigue todavía el dominio en las religiones, el sometimiento, el alabar a un Jesús, a un Dios, que eso fue lo que Jesús el Cristo no vino a enseñar. También que existe un plan no que nosotros somos pecadores y que porque Jesús murió por nosotros en la cruz, por nosotros, no fue por eso, fueron los del Sanedrín que lo mandaron a matar por su conveniencia, y utilizaron justo una fiesta precisa, en una fiesta donde alaban una ley de Jehová, el Dios, su diablo,
y lo utilizaron para que, aprovechando que había mucha gente que seguía a Jesús el Cristo, pues siguieran alabando. Esa es otra parte que también tenemos que escudriñar con aquellas escrituras que escondieron. Y como decía Jesús, muchas cosas que yo hice no cabrían en los libros que se escribieron, no cabrían en muchos libros estarían escritos y no cabrían en el mundo. Pero sí hay aquellos que se escondieron. Así que los invito a leer esa información. Voy a seguirles compartiendo esa información. Encontraremos mucha sabiduría allí, y si usted siente paz y armonía en ello, yo la invito a que lo conozca. Hasta pronto. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis. Allí donde dice suscríbete. Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto, y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.